Pues a ritmo de fanfarria nos introducimos en la última sección del programa de hoy. Ya oyendo esta sintonía ya sabemos que estamos en la zona mixta. Esa parte, esa última sección donde lo que hacemos es exprimir, intentar todavía sacar alguna conclusión, reflexionar, regodearnos y disfrutar de todo lo que el predicador, en este caso el pastor Manuel Murcia, pues nos ha invitado a reflexionar, ¿no? No descuidemos nuestra salvación. Y ya veis lo bien rodeado que estoy. Sigo con Esther y con Jorge. En un ratito muy breve tendremos al propio predicador, a Manuel, y podemos interactuar con él e intentar pues todavía pues degustar un poco más todas las principales ideas. Y pues vamos ya un poco a meternos en harina. Daros las gracias a todos los que con vuestro saludo y comentarios enriquecéis este encuentro de la Iglesia en Casa. En el chat de YouTube lo tenéis, porque esto lo hacemos en directo. Y aquí seguimos como cada sábado, y si queréis tener o estar más al tanto de lo que hacemos, pues os suscribís al canal y disfrutáis de los recortes, de los programas que hacemos, de todos este tipo de programación y de encuentros, que lo único que tiene como objetivo es enriquecer nuestra vida espiritual, ayudarnos a deambular y crecer en Jesús, que es la única y la máxima motivación. Así que dicha esta introducción, yo lo único que os voy a plantear, lo que me ha sugerido esta reflexión del pastor, es que hay que mantenerse en la fe, pero es que la vida está llena de altibajos y tenemos que enfrentar desafíos, y no siempre estamos pletóricos y con las baterías cargadas, y que la vida, el día a día, la rutina pone a prueba nuestras fortalezas y nuestra fe. Así que cuando llegan los momentos de dificultad, es fácil que nos hagamos ciertas preguntas y que nos planteemos ciertas cosas. Así que, ¿cómo mantenernos anclados en Jesús? Es un poco lo que a mí me ha sugerido, y ha estado lleno de recursos y de versículos para apoyarnos y no depender de ideas o de nuestros propios devaneos personales. A vosotros, a Jorge y a Esther, ¿por dónde os ha metido mano la reflexión del pastor? Jorge, a ti apunto. Bueno, vale. Ese planteo es algo que yo me lo hago frecuentemente, ¿no? Quizá no tan específicamente como lo enfocó el pastor, pero mm, una pregunta que yo me lo hago frecuentemente es: ¿me estoy perdiendo algo en este mundo y en esta actualidad? Y no es una idea originaria mía. Hay un libro, vosotros ya lo conocéis, de este autor, que es un escritor que yo le leo mucho y me es muy grato, me ayuda, me eleva a Dios y me abre la mente, como es Philip Yancey. Y él se pregunta, ¿no? ¿Qué nos estamos perdiendo hoy? ¿Qué me estoy perdiendo hoy yo? ¿A qué me refiero? ¿Realmente soy consciente de los tiempos en que estamos viviendo? Porque yo lo que escucho cuando por ahí yo lo menciono, lo que sea, los tiempos en que estamos viviendo, la característica de este mundo, cómo se acerca la definición de Joel de los tiempos, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, etcétera. Me responden, pero si siempre ha sido así la historia de este mundo. Entonces, por ahí voy yo, ¿no? Me hace reflexionar de vuelta. ¿Me estoy perdiendo de algo yo y realmente no sé dónde estoy parado? Y cuando digo dónde, me refiero al momento, al tiempo. El tiempo, ¿no? Jesús nos dejó muchos consejos y muchas advertencias, aunque no me gusta la palabra advertencia porque suena un poco mal. No, nos dejó muchos avisos, ¿no es cierto? Para que nosotros, es como el faro, y esto es una imagen que Esther lo conoce muy bien, a mí me encantan los faros que hay a lo largo de la Costa d'Amorci. Sí, ¿No? preciosos. Es faro, porque claro, en medio de la noche uno viene en un barco y no sabe cuán cerca puede estar el desastre, ¿no? Entonces Jesús nos dejó muchos faros,
pero lo estoy sabiendo interpretar yo en este mundo donde cada vez estamos más aturdidos con todo, ¿no? Es la pregunta que me hago, me reflexiono, Juanfra, escuchando esto, ¿no? Me quedo con lo que tú dices, ¿eh? Lo del faro, una imagen muy sugerente, ¿eh? Esa luz que en medio de la tormenta no solo te avisa, sino que te guía, ¿no? Te evita de problemas y te guía hacia el lugar seguro. Pero no sé qué luces tienes en tu vida, Esther, que te guían o a qué recursos echas mano. Mira, voy a entrar justo en eso, pero me acabáis de recordar una cosa que tiene que ver con lo que acaba de decir Jorge con el tema de los faros. Claro, yo soy coruñesa y yo he vivido en el barrio de Cuatro Caminos, que está cerca del puerto, ¿de acuerdo? Mira, una de las imágenes, lo hilo con algo que se me acaba de ocurrir que nunca había pensado con respecto al tema del faro. El faro está iluminando todo el tiempo. Es decir, no solo ilumina cuando hay tormenta, los faros están encendidos siempre. Es decir, que te pueden ayudar en cualquier momento. Una de las imágenes que tengo de la Torre de Hércules, que es un lugar precioso, recomendabilísimo. Es un lugar precioso, la zona es preciosa y el monumento en sí es súper bonito. Bueno, la Torre de Hércules, el faro, está encendida perpetuamente. Yo recuerdo cuando era pequeña, sabía que la Torre de Hércules estaba encendida en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la luz va girando y yo veía ese reflejo en la ventana todo el tiempo. Cuando oscurecía, en cualquier momento de la noche, tanto si hacía tormenta como si no, tú veías siempre la luz de la Torre de Hércules. Y es una imagen que yo tengo de cuando era pequeña. En cualquier momento el faro siempre estaba encendido, siempre estaba iluminando y recuerdo el movimiento, porque iba girando y tú veías el reflejo en un momento determinado. Pero, al margen de eso, que es una idea muy chula, y son preciosos los faros, el pastor ha utilizado dos palabras que tienen que ver con dos conceptos muy molestos, pero mucho, en la sociedad actual. ¿Cuáles? Ha utilizado, ay Dios mío, pero ¿cómo habla de estas cosas el pastor? La palabra disciplina, madre mía de mi vida, y ha utilizado la palabra responsabilidad. En el siglo XXI, estos dos conceptos son enormemente molestos y de hecho hay un montón de estudios psicológicos, neurológicos, fisiológicos, tal y cual, que nos invitan a no ser necesariamente responsables porque eso de la responsabilidad es una molestia y eso de la disciplina, cuidado con ella también porque claro, bien, nos falta responsabilidad, nos falta disciplina. Respondo a tu pregunta, nos iría mucho mejor si efectivamente nos hiciéramos responsables de nuestra vida y nos iría muchísimo mejor si valorásemos en positivo el concepto disciplina. A mí me gusta la palabra entrenamiento, no me molesta la palabra o el concepto disciplina, pero él nos ha invitado a esa disciplina que se traduce como entrénate, practica, hazlo todos los días, precisamente para ir fortaleciendo aquello que necesitas para cuando llegue el momento. ¿No? ¿No será mejor tomarse una pastilla de estas que te ponen los músculos en 3 días bien, bien gordos y de anuncio? Porque a veces vamos por la vida queriendo eso. Dame lo rápido. Pero vamos estamos en la época del Ozempic, ¿de acuerdo? Cuidado, con todo el cariño. Una cosa es que uno necesite una sustancia que le ayude y otra cosa es que en vez de cambiar de estilo de vida para buscar la bajada de peso, digas, no hace falta hacer nada, me inyecto esto y ya está. Bueno, los cristianos a veces me parece que estamos buscando ese tipo de soluciones también y sería un problema. Sí, además me has hecho recordar, yo que sigo mucho las noticias deportistas y tal, estamos en un momento en el que está todo lleno de atenuantes, nos gusta. Esquivar siempre la responsabilidad, siempre buscando siempre a ver si esto hay algo que me pueda, ¿no? Quitar un poco y suavizar un poco las consecuencias, ¿no? Entonces buscamos todo, sí, pero es total, y todo lo llenamos de casuística para ver si, y entonces es que esto tiene el atenuante de, es que en este caso yo no era o ya tal, y bueno, si hablamos del ámbito deportivo, pues ahora es fácil que cuando a alguien le pone una sanción o tiene que asumir cierta disciplina o asumir ciertas consecuencias, enseguida recurren a las cautelares, a las medidas cautelares, que es dame una cautelar, incluso yo parece que a Dios, incluso dame una cautelar transitoria que suena un poco a bula, para poder esquivar esto o tal, ¿no? Jorge, te he quitado la palabra, ibas a mencionar algo. Me habéis hecho recordar que estaba hablando con la esposa de una empresa, una clínica donde yo voy a hacer reconocimientos médicos,
ella tiene un hijo, ¿no? Y mencionábamos justamente esto. Ahora se ha acuñado mucho la frase la zona de confort. Sí, Y yo entiendo que en la zona de confort la responsabilidad, la disciplina están todas fuera, porque como bien dice Esther, te generan, y digo yo, ¿y por qué no generan? Y es lo que hablábamos con esta mujer, ¿por qué esta generación? Y yo le hice ver, oye, que esta generación es el resultado y responsabilidad nuestra. Busca lo fácil, no le gusta lo que es difícil, lo que cuesta, sino todo que vaya rodado siempre cuesta abajo. Y ante el menor contratiempo se quiebran. Y bueno, ya habéis escuchado vosotros la generación de cristal, que se sí. vienen abajo, entran en ansiedad, entran en depresión. Pero como yo le insistí, oye, si hablamos de esto, estamos hablando de nosotros, porque estos chicos son el producto de cómo nosotros, bien o mal, los hemos educado. Entonces, la zona de confort, claro, todo lo que sea, y es cierto, yo doy un ejemplo burdo que no viene a cuento, porque estamos hablando de lo trascendente, ¿no es cierto? Estamos hablando, el pastor lo enfocó de cara a la salvación, a la vida eterna, ¿no? Es un tema específico. Por eso decía yo, nunca me he planteado así muy específicamente, pero a veces, tanto mi esposa como yo estamos inscritos en un gimnasio desde hace años, ¿no? Y a veces ella, claro, me dice, oye, vas a ir, vas a ir, vas a ir, ¿no? Y a veces la excusa que yo digo, vengo tan cansado del trabajo, una jornada de mañana, una jornada de tarde, que me cuesta cambiarme la ropa, ponerme el chándal, salir y ir a hacer un poco. Y un poco pasa por eso, ¿no es cierto? En nuestra sociedad nos ha ido marcando consciente o inconscientemente el sentido de bienestar, el sentido de zona de confort, el sentido de comodidad y todo lo que quizá sea un poco un contrapunto a esto, ya no nos gusta, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo llevamos al plano de lo trascendente, es decir, mi vida, con respecto a qué punto yo, ¿por qué soy cristiano? Porque soy cristiano, porque me he decidido formar parte de un club social, o cuál es el objetivo. Si voy a la Biblia, pues nosotros estamos andando un camino que Dios nos marca para volver a un lugar de donde nosotros mismos elegimos salir, que es el Edén, ese mundo perfecto que Dios hizo. Entonces, de cara a eso, que es cómo se enfocó el sermón, pues necesitamos, sí o sí, si queremos llegar, eso que decía Esther, que cuesta tanto, que es casi una mala palabra hoy en día, que es la responsabilidad, y la otra decías, Disciplina. Bueno, ya tenemos aquí a Manuel para disfrutar este ratito con él, esta última parte, y darle las gracias por la reflexión y a toda la gente que está conectada ahora y lo que y los que lo van a ver luego en diferido, pues disfrutar un poco de esta última parte donde tratamos de todavía refrescar, apuntar, agarrarnos a las principales ideas que tú decías. Y lo estamos llevando por el tema de que tú decías, es que parece que no hay secreto, ¿no? Que el secreto es que no hay secreto en esto, ¿no? Y la responsabilidad, la disciplina, ha hecho también, has apuntado el tema de la prudencia, que eso en una sociedad a mí me estaba resonando en lo contrario, y es que hoy todos, no solo la nueva generación de cristal, yo creo que incluso los que venimos también nos hemos acomodado a procrastinar. Decía, ya si eso lo voy dejando, ya me marco un Constantino, ese emperador que se bautizó en el lecho de muerte por si acaso había una vida futura, estaba Cristo al otro lado, pero yo mientras me hice lo que quise y luego ya en el lecho de muerte me bautizo, ¿no? Por si acaso, ¿no? En el último momento. Y ya si eso lo vamos dejando, pero es que el cristianismo, el plan no es ese, ¿no? Sí. Jesús dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Nos gusta la puerta ancha, está claro. Y es cierto que, esto sería, supongo que hay estudios, ¿no? Pero la misma sociedad marca también la vivencia religiosa, ¿eh? O sea, todo el contexto que nos rodea
influye en nuestra manera de vivir nuestra fe y la religión en este caso. Evidentemente, si nosotros tenemos una sociedad en la que, pues, como se decía, nuestros jóvenes son más débiles, ¿verdad? Son más endebles porque no les ha costado, y lo que cuesta fortalece, pues evidentemente la fe en nuestra experiencia religiosa es lo mismo. No se valora igual, la fe no se valora igual. Antes sí, cuando cuesta la fe, cuando hay persecución, cuando hay dificultad, ahí se valora la fe y se lucha y se pelea, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Yo peleo la batalla. ¿Qué le planteamos? ¿Qué le planteáis, Esther y Jorge, así como principales cuestiones a compartir a Manuel? Pues fíjate, a lo mejor, pastor, va a tener que ver esto con que hemos planteado muchas veces la religión como una cuestión teórica y a lo mejor lo que nos falta es enlazar la práctica. Hemos estado hablando en la escuela sabática de esto, pero resulta que utilizaste también otra palabra que me llamó la atención. En el sermón utilizaste la palabra grandeza y me recordaste algo que leí esta semana, uno de los comentarios de Elena White, que tiene que ver con la lección de escuela sabática, que no lo habíamos comentado todavía, en la iglesia en casa. Y yo decía, fíjate cómo va encajando todo, que a lo mejor la cosa es mucho más fácil, solo que no nos hemos puesto a practicarla y por tanto, claro, nos falta práctica. Dice Mensajes Selectos, tomo 1 en la página 305, la hermana White. Cristo vino para dar al mundo un ejemplo de lo que podría ser la humanidad perfecta unida con la divinidad. Presentó al mundo una nueva fase de la grandeza, cuando exhibió su misericordia, compasión y amor. Dio a los hombres una nueva interpretación de Dios. Y como cabeza de la humanidad enseñó a los hombres lecciones en la ciencia del gobierno divino y luego habla de la reconciliación, de la misericordia, de la justicia. Pero habla de una nueva fase de la grandeza, ¿no? Y lo enlaza con la práctica, con hacer algo. Claro, todavía estamos en el siglo XXI, pastor, y a lo mejor tiraste también un poco por ahí, en una fase demasiado teórica. Nos falta todavía ponernos a trabajar cuando tenemos idea de sobra y tenemos ejemplo de sobra de Jesús, de que la cuestión no era teórica, que era práctica. ¿Qué nos falta? O sea, ¿por qué todavía nos cuesta enlazar esto? ¿Es porque no queremos esforzarnos? ¿Es porque estamos muy cómodos, como decía también Jorge? ¿Es porque nos falta más disciplina? ¿Por qué no parece que no damos el salto aparentemente todavía? Bueno, no tengo la respuesta a todas las preguntas. Supongo que, bueno, habrán casos y casos, ¿no? Evidentemente. Sí. Y hablo en general. Hay contextos, ¿no? Pero quizás a lo mejor la propia institucionalidad, quizás eso a veces no nos hace mucho bien. Sí, nos hace ser menos prácticos, ¿no? A veces, en fin, yo como pastor lo vivo, ¿no? Quizás en la escuela sabática se hablaba, cuando tienes que ayudar a alguien, pues tienes que reunir a toda la junta de iglesia, tienes que reunir tal, para ver, para valorar, para tal, ¿no? Entonces, claro, a veces se pierde pragmatismo, ¿no? No somos ágiles, ¿eh? Entiendo que está todo bien, ¿no? En fin, la iglesia, de alguna forma, creemos que Dios la dirige. Pero en ese aspecto tenemos que llevar cuidado, porque a veces nos puede pasar como a los fariseos. Yo recuerdo, ¿sabéis? En las guerras macabeas, por ejemplo, que de ahí surgen, ¿no? Surgen lo que son los fariseos. Surge ese grupo religioso celoso de guardar el sábado y de guardar la ley de Dios ante esa imposición de parte de Antíoco, ¿no? Entonces hubo un celo tal que empezaron a poner normas por todos los sitios. En el sábado esto, el sábado no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. O sea, la intención era buena, pero finalmente, ¿verdad? Llegamos a un callejón sin salida como religiosos. Entonces yo pienso que tenemos que vivir una religión práctica y vivirla diariamente. No solamente quedarnos en la teoría, sino dejar que evidentemente nuestra fe sea práctica. Yo creo que todos conocemos el texto bíblico, ¿no? de Santiago capítulo 2, cuando nos habla de la fe. Preséntame tu fe sin tus obras, yo te presentaré mi fe con mis obras, ¿eh? O sea, la fe sin obras es muerta. Y a veces, claro, hablamos mucho de nuestra fe, de nuestras experiencias, pero las obras, el resultado de esa experiencia con el Señor, quizás no lo tenemos que hacer mirar.
Es que nosotros siempre vamos, nos gusta ir siempre recortando estas obras, esto fe, esto tal, y para Dios no existen esos cajones. No, ese es el fruto, o sea, Está todo en el mismo pack. Claro. No existe esa disociación. Jorge, ¿le quieres plantear algo a Manuel? Sí, yo tengo un amigo que también es pastor y siempre decimos lo mismo. A veces el haber sido adventista de cuna es un poco un problema, ¿no? Porque yo creo que es así, crecemos con muchas cosas, hemos bebido de muchas leches y a veces eso nos genera un poco de confusión o conflictos. Yo me pregunto, ¿cómo se puede conciliar? Porque si hablamos Esther mencionaba disciplina y responsabilidad, ¿no es cierto? Pablo nos insta a tener una actitud que conlleve estas dos características y para prepararnos. Pero cuando a veces yo he hablado con alguien que no comparte la fe, que no es adventista, me termina diciendo, o sea, yo me doy cuenta que no ha entendido y ha interpretado de manera diferente lo que es. ¿A qué voy? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se entiende esto? Y lo que plantea Pablo, sin que terminemos en un estado monástico, donde se encerraban para evitar el pecado, se flagelaban. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Cómo interpretar en su debido contexto para que la gente no lo interprete? Y más digo, porque la mayoría de las veces cuando nosotros hablamos, más aquí en España, estamos hablando con un católico, ¿no? Entonces ellos ya tienen sus ideas preconcebidas y a veces lo que uno dice, si no tiene cuidado, pues van a malinterpretar o entender mal las cosas, ¿no? Sí, es cierto. Quizás a lo mejor lo que nos falta es un poco seguir el método de Jesús, ¿no? Como dice el Nahuatl, que es el único que puede tener éxito, ¿no? Es el que puede ser eficaz o efectivo. Seguramente nos falta relacionarnos más con el mundo que nos rodea. Sí, nos falta mucho más. Pero claro, evidentemente yo creo que para lidiar con el mundo tenemos que estar bien preparados. O sea, si nosotros vamos a correr una maratón, tenemos que estar preparados. Y pienso que cuando uno vive su fe, cuando uno sabe en quién ha creído, cuando uno tiene los principios claros, evidentemente el mundo no le va a influir tanto. No digo que no influya, pero no le va a influir tanto. Uno sabe. Yo he participado en muchas bodas, he participado en eventos que no son adventistas, y uno sabe dónde están nuestros límites, ¿no? O dónde deben estar nuestros límites. O sea que yo creo que Jesús eso lo sabía y lo hacía. De hecho, él era acusado constantemente de que comía con pecadores, con publicanos, comía con gente que no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Entonces, yo pienso que nos falta quizás un poquito eso, ¿no? El seguir el método de Jesús, estar preparados, entrenados y luego pues salir a relacionarnos con la gente. Me ha gustado que has hecho mención a una de las claves, o por lo menos así yo lo tomo nota, y es que muchos, tú decías en la predicación, muchos han llegado a la iglesia pero no a Cristo. Que el verdadero cristiano pasa porque, y lo ha apuntado, porque cada día va a los pies de Cristo. Sí. Que muchas veces vivimos de la renta, o vivimos de ese primer amor, o bueno, o nos relajamos, ¿no? Sí. Descuidamos un poco, ¿no? Lo que tú decías, descuidas tu salvación, Juan Fracuña. No puede ser que te relajes hasta ese punto. Sí, tenemos un testimonio bíblico, Marta y María, ¿no? O sea, eran dos personas pues que eran religiosas y pues seguramente pues amaban las dos al maestro, querían al maestro, ¿no? Pero María escogió la buena parte. Y yo creo que nosotros tenemos que coger la buena parte. No por nada, es porque nos va a ir mejor. O sea, el que nosotros vayamos diariamente a los pies de Cristo, eso es entrenamiento. O sea, eso es como el atleta que se entrena diariamente. O sea, eso es disciplina. Yo tengo que ir a Cristo cada día. Tengo que planteármelo como una disciplina. Hoy en día se hacen muchos esfuerzos en la dieta, en el ejercicio, porque está muy de moda, ¿no? Pero tiene que estar de moda también la fe. Y yo tengo que planteármelo como una disciplina. Y la disciplina es muy buena.
O sea, la disciplina es fundamental para tener éxito. Sí. Podríamos incluso decir que incluso yendo al gimnasio a hacer ejercicio podemos hacerlo mal. Podemos no estar trabajando bien los músculos, o estar más de cháchara allí, ¿no? Ir casi a la ducha que a hacer otra cosa. Lo digo porque también corremos el riesgo en las iglesias de estar tan distraídos en otras cosas dentro de la iglesia, porque en general también yo encuentro a muchos cristianos que le dedican mucho tiempo a las cosas de la iglesia, a las cosas incluso de la Biblia, pero pareciera que no estamos rendidos, ¿no? Realmente, que algo nos falla, es decir, demasiada energía en muchas reuniones, en mucha interacción social, pero a lo mejor sin verdadera sustancia. Claro, sí. Eso es darle vuelta a las pesas, ¿sabes? Pero sin cogerlas, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú vas al gimnasio, das una vuelta, vas mirando, haces así y he ido al gimnasio, sí. Pero te has comprado el modelito de turno, te has gastado un buen dinero, ¿no? Te haces la foto en ir de marca, justo apareces allí. Exactamente. Pero evidentemente nosotros tenemos que meternos en la harina. O sea, tenemos que... tú decías, podemos hacer el ejercicio mal. Bueno, pero sí, es posible, pero estamos haciendo ejercicio. A veces no consiste todo en... Hemos puesto el caso del gimnasio, pero no consiste todo en ir a levantar pesas. Puedes ir a caminar, que es muy bueno. Y de hecho, dicen los expertos que es como más grasa se quema. El caminar muchas horas a lo largo del día, hacer caminatas, dice que quema más que el ir a un gimnasio, por ejemplo. Entonces, yo creo que a veces en las cosas sencillas tenemos lo bueno. Sí, yo estaba pensando en que a veces hacemos mal el ejercicio cuando utilizamos nuestro conocimiento para ponernos por encima del otro, sacarnos el bíceps al lado del amigo y decir, ¿me has visto qué buen bíceps tengo, no? Cuando esto no se trata de eso. Dios no nos quiere para pavonearnos. Evidentemente. Sino tú hablabas, me ha gustado mucho que hablas de la experiencia de fe real. La experiencia de una fe que transforma. Es decir, tenemos que reconocer que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar. Evidentemente. A veces trabajamos para el Dios de la obra y nos olvidamos del Dios de la obra, ¿no? Ese dicho que se dice, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros enfocarnos en Jesús, mirar a Jesús, como dice Pablo, puestos nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí es donde tiene que estar nuestra mirada. Por eso, claro, cuando nosotros empezamos a mirarnos a nosotros, pues ya empezamos con, oye, pero es que tú, no, es que tú, es que tal. No, tú mira a Jesús, ¿sabes? Y te vas a dar cuenta, no te vas a dar cuenta de los fallos del otro. Sí. Por una parte, se me ocurría un paralelismo también al hilo de esto y pensando, Pastor, también en el título, ¿no? No descuides tu salvación. Sigo con es que es un símil muy fácil de entender, con el símil del gimnasio, pero le voy a hacer una aplicación. Sería ridículo que fuéramos al gimnasio a hacer pesas y que otro levantara las pesas por nosotros. Es decir, yo estuviera mirando, entonces he ido a entrenar y fuera otro el que está levantando las pesas por mí. Sería una ridiculez, es absurdo. Sin embargo, en la Iglesia eso pasa bastante. Quiero decir, si yo no me preocupo de mi devoción personal, si yo no me preocupo de leer la Biblia, otro la leerá por mí. Si lo único que hago es escuchar sermones y les presto más o menos atención, pero yo no profundizo por mí misma, yo no comparo los textos, yo no leo la Biblia y la conozco, mientras dejo que sean otros los que la lean por mí o los que me la traduzcan, y aprovechando, bueno, pues que hay gente a la que le encanta traducírmela, pues no, dejo que sean sus ideas las que vayan, sabes por dónde voy, ¿verdad? Es que tú nos decías, primero hay que mirar a Jesús, pero luego nos dijiste, persevera en la doctrina, no descuides la doctrina. Si tú la descuidas, descuida, otro te adoctrinará, no te adoctrinará Jesús. Y ese es un peligro también, que puede ser un peligro real, ¿no? En las iglesias y fuera de la iglesia también, pero si no te adoctrina la Biblia, te va a adoctrinar cualquier otro, pero ten por seguro que alguien te adoctrinará. Sí, no, evidentemente. El texto bíblico está para que se integre en nuestra vida. Yo conozco la ley, ahora tengo que poner en práctica lo que dice la ley, ¿no? Entonces, como dice Santiago, lo citaba en el sermón, ¿no? No tenemos que ser oidores, sino hacedores. Tenemos que ser hacedores. Y evidentemente, si Cristo está en nosotros, tiene que movernos. O sea, yo en alguna ocasión lo he dicho cuando hablaba de los frutos del Espíritu. O sea, un manzano no tiene que esforzarse en dar manzana. Las da de forma natural. O sea, entonces un cristiano
pues no tiene que esforzarse en hacer las cosas, las tiene que hacer de forma natural, o sea, nos tiene que nacer. Por eso Santiago nos confronta y nos dice, oye, vale, tú hablas de tu fe, bueno, muéstrame tu fe con tus obras, ¿no? Claro, o sea, tú dices que eres un manzano, a ver, y yo es que no veo manzanas. Entonces, claro, ahí está el quid de la cuestión. Nuestra fe tiene que ser práctica y tiene que ser realmente una fe viva, ¿eh? Multitud de textos bíblicos has recurrido y eso me ha gustado mucho, que es una predicación llena y has hecho referencia a la Biblia constantemente. Y luego cuando veáis esto, recurrid, no solo os quedéis con la zona mixta, ir al sermón, que es muy rico. Última aportación, Jorge, Esther, y vamos ya concluyendo. Jorge, tu aportación última. Sí. Bueno, más que aportación, dejo también una pregunta, ¿no? Como estamos hablando de fundamentalmente, porque así yo lo entendí, ¿cómo vamos a descuidar, así empezó el pastor la predicación, una salvación tan grande? Uh-huh. Estamos hablando del final del camino que nosotros estamos creyendo que estamos discurriendo a través de esta historia, una historia personal y la historia de este mundo. Creemos que Dios creó todo en este mundo, lo hizo perfecto, y el hombre, no voy a echarle la culpa solo a Adán y Eva, decidió salir de ese espacio de confort tan perfecto que Dios le había dado, y ahora nosotros estamos transitando este camino que Dios va construyendo para volvernos al hogar de nuevo. Bien, en función de eso, lo mencionó el pastor en su momento, la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí toco yo el aceite, es decir, ¿cuál es la importancia que tiene el aceite? ¿Cuál es la importancia que tiene el Espíritu Santo para que yo pueda discernir los tiempos en que estoy viviendo? ¿Dónde estoy yo parado? Saber interpretar las señales que rodean a esta tierra, la inminencia o no, sin querer dejar fecha, de la venida de Cristo. Y sobre todo, ¿qué estoy yo haciendo para apresurarla? El Espíritu Santo, ¿qué grado de importancia tiene en todo esto, ¿no? En la responsabilidad, en la disciplina, en la persistencia. ¿Me sirve de algo a mí acudir a la Biblia, orar si el Espíritu Santo no está entre Dios y yo? Uh-huh. Sí, la pregunta va para mí, ¿no? Okay. Puedes tomarla por sí. donde quieras. Sí, es totalmente cierto. El Espíritu Santo es fundamental. De hecho, bueno, yo no sé si vosotros habéis nacido en la iglesia o no. Yo no he nacido en la iglesia. He contado alguna experiencia en el sermón de mi vida pasada. Y yo he visto personas que me han dicho, dice, yo es que no puedo dejar de fumar. Yo puedo decir que a mí el Espíritu de Dios fue el que me ayudó. Y lo dejé en 3 días. Y ¡pum! En 3 días dejé el tabaco. Con 19 años dejé la bebida, dejé de ir a ciertos sitios que no eran convenientes. O sea, el Espíritu Santo trabaja de una manera que te hace cambiar. De hecho, nosotros sabemos que hay situaciones en las personas que si no es el Espíritu Santo el que trabaja ahí, eso no hay manera de cambiarlo. Y ahí está en que nosotros seamos receptivos a la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios... Sí, lo que pasa es que decía Jorge, el tema de las vírgenes, tú también has hecho mención en el sermón de que todas se duermen. Sí. Estamos abocados, ¿no? Es que... Está claro. No tenemos remedio. Fíjate, los discípulos cuando Jesús iba a orar se dormían. Sí. En varias ocasiones. Y el texto bíblico de alguna forma los excusa. Porque dice, es que estaban sus ojos cargados de sueño. O sea... yo creo que el Señor entiende y comprende nuestra humanidad y nuestra imperfección. Pero en esa debilidad, como dice el texto bíblico, diga el débil, fuerte soy. En esa debilidad, cuando el Espíritu de Dios te atrapa, o sea, puedes hacer maravillas y se pueden producir los cambios. La experiencia de las vírgenes eran que habían hecho copia del Espíritu Santo. Y aunque se durmieron, aunque no eran perfectas, aunque todos nos vamos a dormir en un momento determinado, pero si el Espíritu de Dios está ahí, llegado el momento... Qué interesante que no diga el texto, hacen acopio de despertadores, o ponen 14 alarmas en el móvil, porque yo conozco a alguno que se pone varias alarmas
para que vayan sonando una detrás de otra para ponerse en marcha, ¿no? O sea, media hora antes y me quedan 10 minutos y va sonando. Qué bueno que el texto diga, no es cuestión de despertadores, no es cuestión de que nadie te vaya pinchando, ¿no? Y que le digas a otro, oye, ocúpate de despertarme cuando llegue el momento. Es que es la diferencia la hace el Espíritu Santo, es decir, estar al lado de Dios. Sí, sí. Es el que te va a llenar las reservas. En un momento dado va a marcar la diferencia. Claro. Sí, sí. Es que no hay otra. Esther. Pues hago una recogida pensando un poco. Yo soy nacida en la iglesia, es verdad. Y voy a hacer una aplicación a algo que dijiste también a lo largo del sermón, que a mí me sirve también y me invita a pensar y a reflexionar. Porque probablemente algunos estamos acomodados precisamente porque pensamos que efectivamente tenemos una seguridad de la que otros no disponen. Y eso no es verdad. Y me llamó mucho la atención la cuestión del corredor olímpico que se quedó dormido y que no fue a la carrera, ¿no? Qué desastre. Pero claro, cuidado, porque a lo mejor yo en mi vida estoy bastante más dormida de lo que pienso y tengo esa falsa seguridad a lo mejor. Y me estoy quedando dormida y voy a llegar tarde a la carrera o estoy perdiéndome el entrenamiento o estoy dejando de hacer lo que tenga que hacer. Entonces me llevas a otra reflexión porque a mí me encanta la cuestión de la responsabilidad y creo que deberíamos reivindicar el concepto positivo de la disciplina, ¿no? Y del entrenamiento. Entonces voy a hacer como una especie casi como de recogida con todo, haciendo hilado todo, en el sentido de, mira, Esther, hace un montón de tiempo que leíste en la Biblia aquello de que ya es hora de dejar de tomar leche y hay que masticar, ¿verdad? Es decir, la Biblia está llena de invitaciones a la fe madura, a dejar atrás el niño o la niña interior y dedicarte a esto con madurez. Y con responsabilidad, vaya, que tú nos has hablado de la responsabilidad. La madurez, la responsabilidad, es el llamado que tienes. Ya no eres un niño, no seáis niños fluctuantes. Espabila, que ya tienes tiempo y ya llevas tiempo comiendo y bebiendo de la leche espiritual. Así que, como ya eres mayorcito, como ya eres mayorcita, responsabilízate. No descuides tu salvación. Déjate de adormilarte, despierta de la siesta ya y ponte a andar. Y para eso, cuanto más vayas entrenando, pues venga, más... ¿verdad? Más facilidad tendrás para los siguientes pasos. Empezarás levantando la pesa de 1 kilo y cuando te des cuenta estarás levantando 10 y querrás más. Así funciona la vida física, así funciona también la vida espiritual. Así que espabila. No lloriques como los niños y las niñas y responsabilízate de tu salvación. Y el llamado es a la madurez, ¿verdad? Y Esther, no te duermas. Y adelante, sigue, que ya queda menos. Pues la última aportación, Manuel, te la dejamos a ti. Pon la quinta, ese llamado que digas tú, mira, no vayáis sin esto, sin esta última idea. Bueno, no sé, ahora mismo recuerdo el texto bíblico de Isaías, cuando el Señor llama al profeta y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿No? Dice, heme aquí, envíame a mí, o sea, yo estoy dispuesto, ¿no? Hay otros que dicen, heme aquí, Señor, envíalo a Él, ¿no? Como en alguna predicación lo he dicho, ¿no? A veces no queremos ser responsables, queremos evadir la responsabilidad. Y como creyentes tenemos una responsabilidad. Y la salvación es una responsabilidad. Si nosotros la despreciamos, pues evidentemente ¿qué nos queda? La perdición. Unos para vida eterna y otros para destrucción, dice Jesús. O sea, Jesús lo dice bien claro, hay 2 grupos. Entonces, seamos responsables con nuestra salvación. ¿Es gratuita? Sí, pero seamos responsables. Qué importante esto que tú dices, Manuel, ¿eh? No, Dios no quiere que nadie falte el día en el que Él vuelva. Así que no descuidemos lo que tú nos has planteado. Es un llamado que hacemos y que no es nuevo, pero que está bien que recordar. Y os recuerdo que quedamos en vernos el próximo sábado, que muchísimas gracias por haber hecho este encuentro posible. Hemos estado en directo con algunas dificultades técnicas, pero ya sabéis que lo hacemos sin red y lo hacemos para poder encontrarnos aquí, y os damos las gracias a todos los que habéis participado en el chat de YouTube. Julián, ¿tú te puedes asomar un momentito que te veamos? No, dice que no, está tan atareado. Gracias por todo tu trabajo en la trastienda. Sin ti, ¿qué podríamos haber hecho, Julián? Así que gracias a nuestro Dios, sobre todo, que ha hecho posible estas 3 horas de encuentro y de crecimiento.
Tenéis todos los contenidos en nuestro canal, suscribiros si queréis estar al tanto y quedamos en vernos sin falta aquí en La Iglesia en Casa el sábado próximo. Un beso, feliz semana. Feliz semana, hasta luego. Thank you.